Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, o al menos, uno que esté a punto de mejorar mucho. Porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son como yo y disfrutan de una buena maratón de series durante el fin de semana. Hoy vamos a hablar de series turcas. Sí, sé que quizás estén pensando, ¿series turcas? En serio, pero confíen en mí. La televisión turca ha experimentado un auge increíble en los últimos años y nos está regalando joyitas que son perfectas para esos fines de semana en los que lo único que queremos es acurrucarnos en el sofá con una manta y desconectar del mundo. Vamos a sumergirnos en un mundo de drama, romance, intriga y cultura, todo ello envuelto en producciones de alta calidad que te atraparán desde el primer episodio. Les prometo que después de ver este vídeo, tendrán una lista de series listas para empezar a ver este mismo fin de semana. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre películas, series, libros, viajes y todo aquello que me apasiona y que creo que a ustedes también les puede interesar. Además, si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por el apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este top de series turcas cortas que te atraparán este fin de semana. Prepárense porque esto va a ser épico. La primera serie que quiero recomendarles es Etos. Esta es una serie que encontré en Netflix hace un tiempo y que me dejó completamente impactada. No es una serie de drama romántico al uso, sino que se adentra en la complejidad de la sociedad turca moderna a través de las vidas de un grupo diverso de personajes. Tenemos a Merim, una mujer de limpieza de origen humilde y religioso, y a Peri, una psiquiatra secular y adinerada. Sus caminos se cruzan cuando Merim empieza a ser paciente de Peri, y a partir de ahí se desarrolla una historia fascinante sobre la identidad, la religión, la clase social y la salud mental. Lo que me encantó de Etos es que es una serie muy inteligente y provocadora. No te da respuestas fáciles, sino que te invita a reflexionar sobre los prejuicios, los estereotipos y las contradicciones de la sociedad. Además, las actuaciones son increíbles y la dirección es impecable. Es una serie que te hace pensar mucho después de terminar de verla, y eso es algo que valoro mucho. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para un fin de semana. Pero profundicemos un poco más en por qué Etos es una serie tan especial. La forma en que retrata la colisión entre la Turquía tradicional y la moderna es realmente brillante. Vemos cómo las creencias religiosas arraigadas de Merim chocan con la visión del mundo secular y a menudo cínica de Peri. Sin embargo, a medida que la serie avanza, nos damos cuenta de que ambas mujeres tienen sus propias luchas y vulnerabilidades. A pesar de sus diferencias, encuentran puntos en común y aprenden la una de la otra. La serie también aborda temas como la represión de la mujer, la discriminación contra las minorías y la falta de acceso a la salud mental. Lo hace de una manera muy sutil y matizada, sin caer en clichés ni sermones. Los personajes son complejos y creíbles, y sus motivaciones son comprensibles, incluso cuando no estamos de acuerdo con sus acciones. Además, la serie tiene una estética visual muy cuidada. La fotografía es hermosa y la banda sonora es evocadora. Los paisajes urbanos de Estambul se utilizan de manera efectiva para crear una atmósfera de tensión y melancolía. En resumen, Etos es una serie que te hará pensar, sentir y cuestionar tus propias creencias. Es una obra de arte que te dejará una huella duradera. Si estás buscando algo diferente y significativo para ver este fin de semana, no dudes en darle una oportunidad. La segunda serie que les traigo es Innocent. Si les gustan los thrillers psicológicos, esta es para ustedes. La historia se centra en una familia que vive una vida tranquila y apacible en el campo. Sin embargo, todo cambia cuando un terrible crimen sacude su comunidad y los secretos del pasado empiezan a salir a la luz. Un excomisario de policía retirado, Cevdet, se ve envuelto en una investigación que lo obligará a enfrentarse a sus propios demonios y a descubrir la verdad detrás de una red de mentiras y traiciones. Innocent es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. El ritmo es perfecto, los giros argumentales son inesperados y las actuaciones son magistrales. El elenco es de primera categoría, y cada personaje tiene su propia complejidad y motivaciones. Además, la atmósfera es muy oscura y opresiva, lo que contribuye a crear una sensación de tensión constante.
Esta serie también es bastante corta, con solo 8 episodios, así que no les tomará mucho tiempo devorarla. Pero Innocent no es solo un thriller lleno de suspense. También es una exploración profunda de la naturaleza humana y de las consecuencias de nuestros actos. La serie nos muestra cómo los secretos y las mentiras pueden destruir a una familia, y cómo el pasado puede volver para atormentarnos. Cevdet, el ex comisario de policía, es un personaje fascinante. Es un hombre atormentado por su pasado, que ha dedicado su vida a la justicia y a la verdad. Sin embargo, cuando se ve envuelto en esta investigación, se da cuenta de que la verdad no siempre es lo que parece y que a veces es mejor dejar el pasado enterrado. Los demás personajes también son muy bien desarrollados. Cada uno tiene sus propios secretos y motivaciones, y sus acciones son comprensibles, incluso cuando son moralmente cuestionables. La serie te obliga a empatizar con todos los personajes, incluso con aquellos que parecen ser los villanos. La dirección de Innocent es impecable. La serie utiliza una fotografía oscura y sombría para crear una atmósfera de tensión y misterio. La banda sonora es inquietante y efectiva. Los paisajes rurales de Turquía se utilizan de manera efectiva para crear una sensación de aislamiento y claustrofobia. Si eres fan de los thrillers psicológicos que te hacen pensar y sentir, Innocent es una serie que no te puedes perder. Te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final y te dejará con una sensación de inquietud y reflexión. La tercera serie de la lista es The Protector. Esta es una opción un poco diferente, ya que es una serie de fantasía y acción. La historia sigue a Hakan, un joven vendedor ambulante de Estambul que descubre que tiene una misión muy importante: proteger la ciudad de una amenaza ancestral. Hakan se convierte en el Protector, un héroe con poderes sobrenaturales que debe luchar contra las fuerzas del mal que quieren destruir Estambul. Lo que me gusta de The Protector es que combina elementos de la mitología turca con una historia moderna y emocionante. Los efectos especiales son muy buenos, las escenas de acción son espectaculares y la trama es adictiva. Además, la serie está ambientada en Estambul, una ciudad fascinante y llena de historia, lo que le da un toque aún más especial. Tiene 4 temporadas, pero las temporadas son cortas, de unos 8 a 10 episodios cada una, así que es perfecta para una maratón de fin de semana. The Protector ofrece una perspectiva única sobre el género de superhéroes. Hakan no es un millonario con tecnología de punta ni un extraterrestre con habilidades sobrehumanas. Es un tipo normal y corriente que de repente se ve obligado a asumir una gran responsabilidad. Su transformación de vendedor ambulante a protector de Estambul es gradual y creíble. La serie también explora temas como la tradición, el deber y el sacrificio. Hakan debe aprender a dominar sus poderes y a aceptar su destino, incluso si eso significa renunciar a su vida normal. También debe lidiar con las expectativas de sus antepasados y con la presión de salvar a la ciudad. La ambientación en Estambul es uno de los mayores atractivos de la serie. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus calles laberínticas, sus mezquitas imponentes y su rica historia. Los creadores de la serie han sabido capturar la esencia de Estambul y mostrarla de una manera atractiva y emocionante. Además de la trama principal de Protector, también presenta personajes secundarios interesantes y bien desarrollados. Tenemos a Zeynep, la inteligente y decidida amiga de Hakan, que lo ayuda a descubrir sus poderes. También tenemos a Kemal, el misterioso y sabio mentor de Hakan, que lo guía en su camino. Si eres fan de las series de superhéroes, pero estás buscando algo diferente y original, The Protector es una excelente opción. Te mantendrá entretenido desde el primer episodio hasta el final y te dejará con ganas de más. La cuarta recomendación es 50M2. Esta serie es una mezcla de comedia, acción y drama que te mantendrá entretenido de principio a fin. La historia se centra en un sicario llamado Golge que, tras ser traicionado por sus jefes, se ve obligado a huir y esconderse en un barrio humilde de Estambul. Para pasar desapercibido, Golge asume la identidad de Adem, un sastre que acaba de morir, y se instala en su taller de 50 metros cuadrados. Sin embargo, la nueva vida de Golge como sastre no será tan fácil como él pensaba, ya que se verá envuelto en una serie de situaciones cómicas y peligrosas. 50M2 es una serie muy divertida y original. El guión es ingenioso, las actuaciones son geniales y la química entre los personajes es muy buena. Además, la serie tiene un ritmo muy ágil y dinámico, lo que la hace muy fácil de ver. También tiene solo 8 episodios, así que es ideal para una maratón rápida.
El contraste entre la vida de sicario de Golge y su nueva vida como sastre es lo que hace que esta serie sea tan divertida. Ver a un asesino a sueldo intentando arreglar pantalones y tomar medidas es simplemente hilarante. Sin embargo, la serie también tiene momentos de drama y acción, ya que Golge debe lidiar con las consecuencias de su pasado y proteger a las personas que se han convertido en su nueva familia. El barrio humilde de Estambul donde se esconde Golge es un lugar lleno de personajes coloridos y entrañables. Tenemos a Mucella, la vecina entrometida y chismosa, que siempre está al tanto de todo lo que sucede en el barrio. También tenemos a Yasemin, la joven y ambiciosa peluquera, que sueña con abrir su propio salón de belleza. La relación entre Golge y los habitantes del barrio es lo que le da corazón a la serie. A pesar de su pasado oscuro, Golge se convierte en parte de la comunidad y aprende a valorar la amistad, la lealtad y el amor. 50M2 es una serie que te hará reír, llorar y mantenerte al borde del asiento. Es una combinación perfecta de comedia, acción y drama que te dejará con una sonrisa en la cara. Si estás buscando algo ligero y entretenido para ver este fin de semana, no dudes en darle una oportunidad. Finalmente, la última serie que quiero recomendarles es Immortals. Esta es otra serie de fantasía, pero con un toque más oscuro y gótico. La historia se centra en Mia, una joven humana que se convierte en vampiro contra su voluntad. Mia no está contenta con su nueva vida como chupasangre y decide unirse a un grupo de rebeldes que luchan contra los vampiros más poderosos y malvados de Estambul. Immortals es una serie muy visualmente atractiva, con una fotografía cuidada y una atmósfera muy misteriosa. Las actuaciones son buenas, la trama es interesante y los efectos especiales son decentes. Si les gustan las series de vampiros con un toque diferente, esta es una buena opción. Tiene solo 8 episodios, así que no les tomará mucho tiempo verla. Immortals ofrece una visión fresca y original del mito del vampiro. Mia no es la típica vampira seductora y malvada. Es una joven que lucha por aceptar su nueva identidad y que se niega a convertirse en un monstruo. La serie también explora temas como la identidad, la libertad y la rebelión. Mia se siente atrapada entre dos mundos, el humano y el vampírico, y lucha por encontrar su lugar en ambos. También se rebela contra la opresión de los vampiros más poderosos, que quieren controlarla y usarla para sus propios fines. La ambientación en Estambul le da a la serie un toque exótico y misterioso. Las calles oscuras y laberínticas de la ciudad son el escenario perfecto para las batallas entre vampiros y humanos. La serie también explora la historia y la mitología de Estambul, añadiendo una capa adicional de interés. Los efectos especiales de Immortals son decentes, pero lo que realmente destaca es la atmósfera visual de la serie. La fotografía es oscura y sombría, creando una sensación de inquietud y misterio. La banda sonora es evocadora y efectiva. Si eres fan de las series de vampiros, pero estás buscando algo diferente y original, Immortals es una buena opción. Te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final y te dejará con ganas de más. Y ahí lo tienen, mi top de series turcas cortas que te atraparán este fin de semana. Espero que les haya gustado esta selección y que encuentren alguna serie que les interese. Les aseguro que la televisión turca tiene mucho que ofrecer y que vale la pena darle una oportunidad. En resumen, hoy hemos explorado 5 series turcas cortas que son perfectas para una maratón de fin de semana. Ethos, una serie inteligente y provocadora sobre la sociedad turca moderna. Innocent, un thriller psicológico lleno de suspense y giros argumentales. The Protector, una serie de fantasía y acción ambientada en Estambul. 50M2, una comedia de acción muy divertida y original. E Immortals, una serie de vampiros con un toque oscuro y gótico. Espero que esta guía les ayude a encontrar su próxima obsesión televisiva. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención o si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. También me gustaría saber si tienen alguna otra recomendación de series turcas que creen que debería ver. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle al botón de me gusta, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo.
Que tengan un excelente fin de semana y disfruten de sus maratones de series turcas. Hasta la próxima.